Alfonso está en el Perú y Perú dentro de la comunidad andina juega un papel muy importante, tiene relación con la comunidad andina y tiene también relación con el Mercosur. Muchos dicen que las prácticas de transporte internacional en el Mercosur son mucho más dinámicas que en la comunidad andina. Alfonso, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, lo que yo pienso es que en el Mercosur yo no conozco mucho sobre cómo está funcionando esto, sin embargo sí conozco un poco de cómo funcionan las cosas en la comunidad andina. Pero antes yo quería hacer una pequeña reflexión, quedé un poco con la imagen que nos trajo de antes Martín Sánchez, en el que hacía una pregunta a sus panelistas y le decía que en el supuesto caso que hubiera un milagro y ese milagro le permitiría preguntarle a una persona qué le pediría a esa persona a aquel que hace el milagro. En este caso, nosotros le pediríamos a ese milagro consistiría en un pedido que le haríamos a nuestros gobernantes, empezaríamos lógicamente por los gobernantes del Grupo Andino, para que se sienten, estandaricen políticas, primero políticas de comercio exterior, que lamentablemente, miren, la comunidad andina es un poco más antigua, creo que incluso que la comunidad europea, y todavía ni siquiera tenemos un arancel externo común. Más de 50 años y no hemos logrado ponernos de acuerdo en un arancel externo común. Pero ya que las políticas de comercio exterior están muy ligadas al transporte internacional, dentro de este milagro yo les pediría pues de que se pongan de acuerdo sobre políticas de transporte internacional y que esencialmente se pongan de acuerdo para hacerlas cumplir. Porque cierto es, como dijo Carlos Rodríguez, existe muy buena predisposición de parte de los gobiernos, pero nos quedamos allí en la predisposición o probablemente escribimos la norma, pero la norma no se cumple, ¿no? Nosotros tenemos ejemplos muy específicos de esto. Teóricamente habría libre circulación entre Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia. Deberíamos circular libremente en las carreteras, no habría prácticamente, en teoría no deberían haber problemas en los pasos fronterizos, pero la realidad es distinta. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en el Perú, hacemos una carga Lima a Guayaquil, tenemos que dejar la carga en la frontera, no podemos pasar, ¿no? Las normas, que se dan por la comunidad andina simplemente se quedan y cuando uno hace digamos la parte afectada hace la denuncia respectiva, se queda en el tribunal de la comunidad andina y ahí murió. Entonces, realmente casi como las normas de la comunidad andina han devenido en instrumentos de letra muerta. Tenemos en el caso específico también para ir a la práctica nuestro comercio, nuestra tráfico internacional con Bolivia, que lamentablemente tenemos que decir de que cada vez se ha ido precarizando y volviendo menos posible de realizar. El Perú tiene una política, digamos, económica que ha venido sosteniendo en los últimos, yo diría en los últimos 20 años, de apertura comercial y que sí se practica, ha venido siendo impuesta y practicada por los diferentes gobiernos. Sin embargo, cuando tratamos de utilizar, digamos, el proceso de integración con nuestros países vecinos, en el caso de Bolivia, por ejemplo, es extremadamente complicado un transporte saliendo del Perú y que llegue a un destino cualquiera. En algunos momentos, aunque parezca mentira, se han dado casos inclusive que vehículos transportando mercaderías desde el Perú hacia Cochabamba, productos que iban, digamos, eran necesarios para la industria o al revés, trayendo productos, insumos para la industria peruana con camiones peruanos, los camiones han sido
en algunos casos incendiados, en otros casos han sido desbarrancados. Hay una sola empresa que perdió 5 camiones en menos de un mes, en esa condición. Y esto, aun cuando existen normas que dicen, dentro del Pacto Andino, que establecen con toda claridad que hay libre tránsito en las fronteras. Bueno, pero el libre tránsito en estos casos tiene otros condimentos adicionales. Cuando uno cruza la frontera, digamos, para ir al caso concreto, nosotros tenemos una vía que va desde un puerto en el sur del Perú que se llama Hilo y que nos conecta con Bolivia, y hay una carretera que va desde Hilo hasta la frontera con Bolivia, que es Desaguadero. En términos porcentuales, en esta frontera hay un flujo de camiones. De cada 10 camiones, 9 son camiones de los amigos bolivianos, 1 es peruano. En esta carretera comprenderán prácticamente los usuarios, al 90% son ellos. Cuando ellos utilizan los puertos nacionales peruanos, especialmente un puerto al sur que se llama Matarani, y en Matarani, por acuerdos que digamos existen ya convencionales, porque en realidad en la práctica no es así, o mejor dicho, en documento no es así. Toda la carga que viene de ultramar para Bolivia solamente puede ser transportada por camiones bolivianos. Algo de eso sucede con los amigos chilenos. En síntesis, podría decir que en el grupo andino el transporte internacional dentro de los países signatarios de verdad que no ha avanzado mucho y tenemos un problema grande que resolver. Muchas gracias. Álvaro Sanín también es de Colombia y representa a una parte muy importante de tu integración, que son los propietarios individuales de camiones. Álvaro, ¿cómo ven los propietarios individuales de Colombia a nuestra comunidad andina? Y fundamentalmente, ¿cómo ven su relación con Ecuador y con Venezuela? Bueno, muchas gracias a todos, a Harrison, a Luis Morales y a Martín Sánchez, que siempre han sido muy deferentes con nosotros y hacen lo que vale de todo lo que hemos hablado aquí. Nos reunieron. Y si nos reunieron para poder discutir, eso es la unidad, llámese andina o nacional o internacional. Poder compartir con ustedes y todos los miembros de la CIT que nos hemos vuelto un grupo de amigos o de hermanos, porque cuando compartimos como camaradas. Bueno, hay un problema grande y primero, con mucho respeto, aquí los que estamos somos empresarios particulares y no políticos. Los empresarios particulares rompen las fronteras para hacer negocios, solucionan cualquier problema que tengan para poder que nosotros les movamos sus mercancías. Pero son los gobiernos y los políticos los que no hacen posible eso. Definitivamente el problema del comercio privado, de la economía del mundo, no está en los entes privados, está en las trabas y los problemas políticos de una u otra región que tenemos que respetar.